Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a colocar la palabra delante del Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que sea trayendo revelación de la palabra en esta noche, trayéndonos esa palabra preciosa que llene nuestra vida, que llene nuestro corazón y que nos hable. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, hermanos. Bendiciones allá en sus casas, en sus hogares, a los pastores, bendiciones, deseándoles que se encuentren muy bien y que reciban grandes bendiciones de parte de mi Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, gracias Señor, Padre de la gloria, por esta noche. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque eres fiel y verdadero, porque tú nos sustentas, Señor, con el maná de lo alto, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos guía, quien nos llena y quien nos bendice. Amén. Padre de la gloria, gracias Señor. Seguimos delante de ti en esta poderosa noche, Señor. Seguimos pidiéndote que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación. Padre, atamos todo conocimiento de hombre y te pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seas tú acompañándonos en esta hora, en esta noche, en la palabra, Señor, así como estuviste en la oración. Síguenos acompañando, Señor, en la palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y quién es el que vive, iglesia? Jesucristo. Amén. Y vive y reina para siempre en nuestros corazones. Amén. Ahora, hermanos, vamos a la poderosa palabra en el libro de los Hechos 12, Hechos capítulo 12, versículo 5. ¿Bien? Todos llegamos ahí. Dice la palabra de Dios en el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Mire, hermanos, aquí podemos encontrar que dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras que él estaba en dificultad, mientras que él estaba en problema, mientras que él estaba en obstáculos, hermano, ahí estaba la mano de Dios. Ahí estaba la mano de Dios de una iglesia que clamaba por este siervo. Amén. Dice la palabra en el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire, hermano, era algo tremendo lo que estaba viendo este siervo. Está supremamente custodiado. Aparte de eso, Herodes quería sacarlo de la cárcel. Pero hermano, nosotros entendemos qué quería hacer Herodes con este siervo, ¿verdad? Porque él quería llevarlo ante el pueblo, ante los judíos, entregarlo. Pero Dios ya conocía su corazón, Dios ya conocía su pensamiento y Dios responde en el último momento. Mire, la oración de esta iglesia, la oración de todos estos hermanos, Dios ya la estaba escuchando, Dios ya se precipitaba, ya Dios iba hacia este lugar por medio de un ángel, ya Dios llegaba hasta este lugar, iba a entrar hasta la cárcel, hermano, hasta lo más profundo donde él se encontraba, lo más custodiado, porque lo imposible para Dios no existe, hermano. Entonces dice la palabra de Dios que en el 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Mire, hermanos, en este momento Pedro se encontraba durmiendo. Pedro tal vez se encontraba cansado, tal vez de pronto se encontraba afligido. Amén. Tal vez ya de pronto golpeado, cansado. Amén. Pero mira, hermano, dice ahí que él le dijo, tocándolo, le despertó diciendo, levántate pronto. Y es el tiempo, hermano, que nos levantemos pronto, que nos apresuremos. Mire, dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, se cayeron las cadenas. Se cayeron los obstáculos, se cayó toda cosa que impedía que él saliera de la cárcel. Las cadenas lo tenían sujeto, pero en el nombre de Dios, hermano, las cadenas se cayeron, se rompieron. Amén. Dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Mira, hermano, leyendo la palabra ceñir, quiere decir ajustar, apretar. También decía que ceñir significa estar apercibidos, estar preparados. Entonces debemos de estar apercibidos, hermanos, debemos de estar preparados.
Amén. Dice la palabra de Dios. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, en el versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Mira, hermano, lo tremendo. Dios es el que abre las puertas. Mire que la palabra dice que Jehová abrirá puertas y quebrantará cerrojos de bronce. Amén. Dice la palabra de Dios. Dios es el que abre las puertas, hermano. Mire que no había nada imposible para Dios. Tal vez Herodes en su corazón pretendió que iba a poder sujetar a este siervo de Dios, que iba a poder tenerlo en la cárcel, pero Dios ya conocía su corazón y sabe qué hace el Señor. El Señor le voltea su pensamiento. Le voltea su pensamiento y abre las puertas de esta cárcel que estaba súper custodiada. Dice que hay una puerta de hierro. Dice, de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. No hay nada imposible para Dios, hermano. Y dice, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Mira, hermanos, en medio de la dificultad, en medio de todo lo que esté aconteciendo, Dios envía a su ángel y Dios está enviando a su ángel a tu casa, a tu familia. Amén. Confiésalo ahí, hermano, porque la oración del justo tiene poder. Dice la palabra que claman los justos y Jehová les responde. Miren, ahí dice el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo de lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dice en el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Miren nuevamente, del versículo 5 y el versículo 12, todo lo que sucedió y todo lo que transcurrió, y la iglesia se encontraba orando, hermano, ahí en la brecha, ahí clamando, no dejándose, hermano, debilitar, hermano, sino fortalecidos, hermano, en el poder, en la fuerza de nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos llena, Él es el que abre las puertas, hermano. Nada imposible para Dios. Él entró a esta cárcel, hermano, súper custodiada, puerta de hierro, pero eso no era impedimento para Dios. No lo era, hermano. Pero, ¿sabe? Se fortalecía este hombre en el poder de la oración que hacían los hermanos. Mire, y decía, donde muchos hermanos, muchos estaban reunidos orando. Mire lo tremendo, hermano. Entonces, quiero que empecemos a escribir lo que produce la oración. Si quiere, empiece a escribir, hermano, ¿qué produce la oración? La oración produce discernimiento en el espíritu, activa tu fe, sana enfermos, aviva el espíritu, amén. Entonces, vamos a la poderosa palabra en el mismo libro de Hechos, capítulo 16. En el versículo 24. Amén. Leemos la poderosa palabra con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mira, hermano, después de haber sido azotados, después de haber sido golpeados, después de estar atados, y se aseguraron los pies en cepo, en lo más adentro de un calabozo. Y estos hombres a la medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Mira, hermano, tu oración llega a todos los corazones, llega a tu familia. Tu oración es escuchada, amén. Dice en el 26, entonces
sobrevino de repente un gran terremoto. Mire, hermano, lo tremendo. Mire, esta oración subió al cielo, hermano. Y mire, fue escuchada por nuestro Padre. Dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Mire lo tremendo, hermano, un terremoto, los cimientos se sacuden y al instante se abrieron todas las puertas. Volvemos a ver, hermano, cómo la oración abre puertas. Mire que en el anterior capítulo veíamos que se abrió una puerta de hierro. Amén. Y aquí vemos que se abrieron todas las puertas, hermano. Mire, la oración abre puertas, hermano. Y este es el momento, hermano, de que debemos estar unánimes en oración, en las prédicas, hermano, en los ayunos, hermano. Si vamos a hacer vigilia, gloria a Dios, hermano, ahí unánimes en oración, hermano, porque la oración del justo tiene poder, hermano. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor, que si 2 o 3 se colocan de acuerdo por una petición, Dios oirá desde los cielos. Mire, se cumple la palabra, donde dice la palabra que si 2 o 3 se colocaron de acuerdo por una petición, Dios oirá. Amén. Y mire que estos 2 siervos orando se cayeron, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, esta oración produjo que no solamente se abrieran las puertas de ellos, sino las puertas de todos los que están alrededor de ellos y se cayeron todas las cadenas. Dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero mira lo tremendo y quiero que nos adentremos aquí a la palabra. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mira, hermano, quiero que veamos cómo aquí está lo que produce la oración, discernimiento en el espíritu, revelación. Mire que Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cómo hizo Pablo para tener esta revelación, hermano? Si leyendo ahí en el 29, dice, entonces pidiendo luz se precipitó adentro. Pablo pudo ver en el espíritu. Pablo no estaba viendo al carcelero porque estaba oscuro y él estaba en lo más adentro. Por eso dice el 29 que entonces pidiendo luz, o sea, pidió luz. Y dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mira, hermano, primero lo que este hombre vio al ver lo que estaba sucediendo en esta cárcel, él temblaba del poder, de las maravillas de Dios. Aparte que Pablo en el espíritu le dijo, no te hagas esto, aquí estamos todos. Amén. Pero mire, ¿sabe? Había un propósito grande en este hombre, ¿sabe? El corazón de este hombre era un corazón que iba a ser sensible a Dios, iba a reconocer a Dios como supremo Salvador, porque eso es lo que hace Dios. Este hombre a quien servía y a quien termina sirviendo. ¿Sabe que Dios hace cosas grandes? Cosas imposibles. ¿Qué iba a pensar este hombre? Un carcelero, el más duro de la cárcel. Un hombre duro de corazón tal vez, un hombre que se ensañaba de pronto, ¿sí? Un hombre que era fuerte, era el carcelero. Pero ¿qué pasaba? Dios doblega todo corazón. No hay corazón que delante de Dios se resista a su presencia. No lo hay, hermano. Por eso nuestra oración tiene poder, por eso nuestro clamor, hermano, tiene poder. ¿Qué hay imposible, hermano? ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estás pidiendo? Mira, este corazón fue doblegado al Señor. Cayeron de rodillas, no aguantó la presencia de Dios. Ese hombre era un hombre duro, tal vez no conocía de Dios, un ciudadano, tal vez que no le pasaba por su mente, pero a la mente de Cristo sí había un propósito en este siervo. Había un propósito en este hombre. Dice que, y sacándolos, dice, y temblando se portó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer? Mire, les dijo, señores, ¿sabe? Los subió, les dijo, señores, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Mire lo que produjo esta oración en este momento, en ese tiempo. Mire, de esa circunstancia, de ese problema que ellos estaban pasando, que tal vez hubieran dicho, ¿qué hacemos aquí?
¿Qué pasó? ¿Por qué? No. En medio de esa dificultad, hermano, en medio de ese problema, cantaron, oraron, alabaron. Pero mire que en esa dificultad, en esa cárcel que ellos estaban viviendo, iba a haber un propósito grande y era el corazón, era la conversión de este hombre. Mire, tremendo la palabra de Dios. Entonces dice que la oración también produce liberación. ¿Sí? La oración produce milagros. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La oración sana enfermos, amén. Pero es creyendo en nuestro corazón. Una oración creyendo, hermano, creyendo en el Señor, amén. Con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad, amén. Dice en el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire lo tremendo, hermano. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, el propósito grande se cumplió en este hombre y el propósito de Pablo y Silas estar en este lugar, en esta cárcel, en esta dificultad, también tenía otro propósito. Amén. Quiero que vayamos más adelante, hermanos, en Hechos 4. Quiero que vayamos a Hechos 4. Amén. 31. Amén. Quiero que leamos el 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire lo tremendo, hermano. Vuelve y nos habla el Señor. Cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados tembló. Vuelve a temblar, hermano. Mire lo tremendo. Mire que estamos viendo en la palabra lo que produce la oración. Pero este temblor, hermano, no solo es un temblor físico, hermano, es un temblor espiritual, hermano. Mire que esta oración, cuando tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo, hermano. Mire ese temblor de físico, también pasó un temblor espiritual, hermano, porque aquí en donde estamos hablando en la palabra había un temblor físico, pero ese temblor que producía, ese temblor era un temblor espiritual, era el Espíritu Santo que llegaba, era el Espíritu Santo que se regocijaba en la oración, porque sabemos, hermano, que el Espíritu Santo llegó, amén. El Pentecostés, el Espíritu Santo llegó y ese era el mover del Espíritu Santo que estaba produciendo, hermano, que hubiera ese temblor y ese temblor, hermano, un temblor físico, un temblor de liberación, un temblor que estaba produciendo cosas grandes, hermanos, milagros, sanidades, avivamiento en cada persona, conversión, hermanos, conversión. Amén. Dice, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Miren, ya no hablaban ellos por sí. La palabra era guiada por el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo. Porque, hermanos, cuando tú oras, Dios te empieza a revelación de la palabra y empiezas a hablar la palabra con de nuevo, guiado de la mano de Dios, con revelación del Espíritu. Amén. Ahí podemos ver que estaban congregados, amén. Estaban todos congregados, unánimes, amén. Es importante que lo tengamos en cuenta. Mire, donde hemos leído, desde que iniciamos la palabra de Dios, había una iglesia orando, los hermanos estaban orando, Pablo y Silas estaban orando, aquí estaban congregados orando, amén. Quiero que vayamos a la palabra en San Lucas 22, amén. San Lucas 22, 44, donde dice Jesús ora en Getsemaní. Mire, hermano, esta oración tan preciosa de nuestro Padre. Mire tan hermoso. Dice en el 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Estamos en San Lucas 22, 42. Amén. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire, hermano, mire que Dios es grande y maravilloso. Y se le apareció un ángel, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire lo maravilloso, hermano. Estando en agonía, oraba intensamente. Tenemos que orar, amados hermanos, tenemos que clamar, tenemos que, mire la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:17, dice orar sin cesar. Amén. Vamos a pedir al Señor que sea el Señor ayudándonos, hermanos. Ese es el tiempo. Mire, la oración de nosotros, gloria a Dios, debe producir un temblor físico, un temblor espiritual, hermano, un mover especial del Espíritu Santo. Créelo, hermano. Mire, estos hermanos congregados, Pedro estaba en su lugar, sus hermanos congregados orando, hermano, produjeron que Pablo fuera libre. Su oración llegó a la presencia de Dios. La oración de Pedro llegó a la presencia de Dios. Cambió los pensamientos de Herodes. Herodes no pudo cumplir su propósito, porque gana el propósito de Dios, hermano. Cuando tú oras con tu corazón, con toda tu alma, Dios escucha, Dios abre puertas. Podemos ver que se abrieron puertas de hierro. Todas las puertas se abrieron de la cárcel. Las puertas se abren, hermano. Puertas de bendición. Y este es el tiempo, hermanos, en que tenemos que orar por las naciones, tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por nuestros hermanos de la iglesia, por los pastores, amén. Debemos orar los unos por los otros, porque esta oración nos va a fortalecer, hermano, unos con los otros, nos va a fortalecer. El Espíritu Santo, hermano, desciende como fuego, hermano, desciende como fuego, hermanito amado. Entonces vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él ahí. Mira, hermano, Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Dice la palabra que lo que hablábamos o leíamos en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, hermano. Ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu apartamento, en tu trabajo, yo no sé dónde te encuentres, hermano, escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, pero las puertas se abren y todos congregados, unidos, hermano, podemos hacer que sucedan cosas maravillosas. Podemos hacer que se abran puertas, hermano, que se abran cerrojos, se hagan pedazos, hermano, porque la oración del justo tiene poder, hermano, y tu oración tiene poder. Estos eran nuestros hermanos, amén. Pero dice la palabra que mayores cosas haremos en su nombre, hermano. Tenemos que creer a la palabra, tenemos que creer. Miren todos los temblores y terremotos que pasaron debido a una oración, terremoto físico, pero nosotros podemos producir un terremoto espiritual, amén, un temblor espiritual, que sus corazones se conviertan, amén, y que sean llenos. Vamos a orar, amén. Vamos a pedirle a Dios que sea ayudándonos, guiándonos y que sea derramando un espíritu de oración, un espíritu unánime, amén, que sea su Espíritu Santo sobre nosotros, amén. Amado Padre Celestial, dile ahí, hermano, ese es el tiempo, amén. Ese es el tiempo, hermano, en que nosotros vamos a orar más. Hermano, si usted oraba media hora, ore 40. Y si un día oraba 40, mañana ore 50 minutos. Oremos más, hermano, oremos más. La oración tiene poder. Y en este momento, hermano, tenemos que levantarnos en oración, hermano. En oración, en victoria, en guerra, hermano. En oración ferviente, hermano. Que sea el poder de Dios, hermano. Mira lo que pasaba. En los 3 capítulos podemos observar que tembló, que hubo grandes terremotos, puertas se abrieron y cayeron las cadenas. ¿Cuántos creen que en este momento pueden caer las cadenas? Oremos por las naciones, oremos por el que está allá, hermano. Amado Padre Celestial,
Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, porque ha sido de bendición a mi vida, Dios, a mi familia y a la de mis hermanos. Gracias por este manjar que nos has enviado, por esta palabra maravillosa, Padre Celestial. Gracias, Señor. Padre, hoy te pedimos que sea tu presencia, Señor, que seas tú derramando de tu fuego, Señor. Padre, que seas tú derramando fuego en cada uno de mis hermanos. Ahí, Espíritu Santo, y raba, quita, raba, sucha, raba, saya, raba, surra, y raba, Espíritu Santo de Dios, derrama, Señor, fuego, Señor, de oración. Padre, en la gloria, carbón encendió nuestros labios. Padre, ayúdanos a hablar tu palabra con de nuevo, Señor. Espíritu Santo, desciende, desciende, vete de los cuatro vientos, toma el control, apodérate de nosotros, apodérate de mis hermanos, de los pastores, de los niños, Señor, Padre, de los ancianos, de las hermanas, Señor, Padre, apodérate de aquel que está escuchando este mensaje, Señor, no lo conozco, Padre, pero tú conoces su necesidad, tú conoces lo que está atravesando, y así como tú obraste, Señor, Padre, en estos hombres, en estos siervos, Señor, que tembló, Señor, y se abrieron las puertas, Padre, se echaron cerrojos, Señor, cayeron las cadenas, Padre, se abrieron las puertas. Así tú estás obrando, Señor, en cada persona que está escuchando, Señor, Padre, este mensaje, aquel que está afligido, Señor, aquel que está triste, en agonía, solo, aquel que quiere suicidarse, Señor, Padre de la gloria, clamamos, Señor, Padre, por él, clamamos por el mundo, Señor, por las naciones, clamamos por esta ciudad, clamamos, Señor, por este barrio, Señor, clamamos a ti, Señor, para que seas tú tocando, para que seas tú inquietando, Señor, para que seas tú derramando, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y para que seas tú orando, Señor, y Padre poderoso, Señor. Obra, poderoso Dios, obra, Espíritu Santo, obra Jehová de ejércitos y de naciones. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre Santo. Hermano, ahí, sigue orando, Dios está orando. Empieza a decir: no conozco tu necesidad, no conozco tu problema, pero tú, hermano, sabes. O si tú no tienes, hermano, por el hermano que conoces, por el familiar que conoces, empieza ahí. Dile: Señor, hay un temblor en este momento, un mover espiritual maravilloso, hay un mover espiritual ahí, hermano, hay un mover, Espíritu Santo de Dios. Ahora sopla, Espíritu Santo, sopla ahí, en esa dificultad, en ese problema, Padre, en todos los enfermos, Señor. Derrama, Señor, sanidad. Mira que hay una alabanza, hermano, que dice: Padre de la gloria, que no era la sombra de Pedro, era el poder que tenía Jesucristo el Nazareno. Es el poder de Dios, es el poder del Padre, es el poder del Hijo y es el poder del Espíritu Santo de Dios, amado hermano. Clama ahí, hermano. Este es el tiempo que Dios quiere verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. Levantémonos, hermano, llenémonos más de su palabra, más de su presencia. Es el tiempo, llegó el momento. Estemos apercibidos. Mira que Pedro estaba durmiendo, había una iglesia clamando. Debemos ceñirnos, estar apercibidos, atar nuestras sandalias, velar y orar, hermano, que no sabemos cuándo llegue nuestro Padre Celestial. Y llegará por su iglesia, amado hermano, y nos iremos con Él. Confiésalo, hermano. Confiesa, hermano, que nos iremos con Él. Por eso, hermano, es el momento de emprender un nuevo camino, de hacer un alto y empezar a velar y empezar a orar. En cada momento que tengas el tiempo, clamemos y oremos. Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué clamar, hay mucho para pedir a Dios. Que haya temblor espiritual, hermano. Hayan terremotos espirituales, hermano. Que sea sacudido a través de la oración personas que tal vez no conocen de Dios, para que sepan que el poder de Dios es grande.
No estamos hablando de cualquier poder, es un poder grande. Este hombre cayó postrado, recordémoslo, cayó postrado porque en oscuridad Pablo pudo discernir, pudo ver, pudo discernir que este hombre se iba a suicidar. Hubo una revelación del Espíritu Santo, hermano. Lea la palabra, hermano. Leamos la palabra, compartamos la palabra, animemos los unos a los otros, a seguir adelante, a seguir buscando, a seguir regocijados en nuestro Padre Celestial, amando la palabra, teniéndola atada a nuestro cuello, hermano, abrazando la palabra, plasmándola en nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Es una bendición poderles compartir este mensaje. Les bendigo allá en sus hogares, a los pastores, a mis hermanos. Grandes bendiciones les deseo y que el Espíritu Santo de Dios los guíe y los ilumine todos los días de su vida. Todos los días, hermano. Podemos un día, todos los días, nos guíe.